La doctora Silvia Ventolila. Silvia, qué gusto. Mauricio y Raúl, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día Mauricio, buen día Raúl, buen día audiencia, buen día a todos. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bueno, atravesando un incidente crítico así callejero, me golpearon con una valla de esa de contención que se les patinó, así que ando con la patita para arriba y con hielo, pero totalmente dispuesta para que hablemos de salud mental. Bien. Y algo que decía Mauri recién que me parece súper importante, Mauri, ya, como ya sabrás, estamos reeditando la nueva especialización en salud mental en psiquiatría y psicología médica del Colegio de Médicos, así que en breve estaremos lanzándola juntos desde el colegio. Y bueno, justamente la verdad que es una necesidad imperiosa Urgente. para estimular, sí. Bueno, lo vamos a contar acá, ¿no? El muy pronto es prontito, así que ni bien ocurra lo contamos en el programa. A ver, Silvia, es larguísimo el camino para tratar de entender, o por lo menos para que el común de la gente también entienda que ocurren cosas que por ahí no se prestan atención o que llaman la atención a partir de algún disparador de famosos. Pongo el caso de Chano, el último, una nueva internación, una mamá que va al Senado y cuenta en un resumen agónico de dolor, pero tan justo, tan real, hasta la economía con la que nos movemos frente a salud mental. ¿Qué te dejó esto? O a partir de ahí, ¿qué te dejó? Ahí la vemos a la mamá. Mira, Raúl, Mauri, esto es un problema crónico, ¿sí? En la cuestión del desajuste, el desfasaje entre las necesidades de salud mental de la comunidad y la respuesta del sistema. La respuesta del sistema no solo en la cantidad de recursos que debería haber, que hay muchísimo menos de los que se necesitan, como de la calidad de los recursos, porque por eso decidimos volver a retomar la idea de la formación profunda, porque ¿qué pasa? En este caso las problemáticas de consumo requieren un abordaje muy específico, muy especializado y que no son las mismas problemáticas que había, no sé, 50 años atrás. Entonces yo les cuento una cosa que dice una persona que atiendo que es psicólogo y siempre dice, mira Sil, las universidades siguen formando técnicos para califones que ya no existen. O sea, nosotros necesitamos más recursos, pero además más recursos especializados y más recursos cercanos a las necesidades de la población. Las problemáticas de consumo que hay actualmente no son las mismas que había hace 20 años atrás o 30 años atrás. Tenemos que ajustar los dispositivos y además tiene que haber una dimensión de la prevención. Mira, a ustedes les va a llamar la atención y voy a ir rapidito para que aprovechemos el espacio, además de que yo hablo siempre rapidito, ¿no? Hoy es el día del hígado graso. Los factores, ¿sí?, que contribuyen al desarrollo del hígado graso, una enfermedad silenciosa, la mayoría están ligados a temas de salud mental. Mira, sedentarismo, mala alimentación, Con falta de tantísima actividad tarea. física. De salud mental no es solamente cuando estalla la crisis, es qué cosas podemos hacer. Porque vos imaginate, ¿no? Las problemáticas de consumo repercuten directamente en el cuerpo. Pensemos en el consumo de alcohol, que es el más común de todos, ¿sí? El consumo de alcohol suele comenzar, en la mayoría, no se puede hacer generalizaciones en medicina nunca, pero la mayoría de las poblaciones, el consumo de alcohol suele comenzar como una forma de tratar de aliviar las tensiones de la vida cotidiana, ¿sí? O sea, no podés dormir y empezás a tomar, estás irritado, ansioso, empezás a tomar, ¿qué pasa? Los médicos, las médicas sabemos que hay un fenómeno que se llama tolerancia, que cada vez necesitas más dosis para lograr el mismo efecto. Entonces empezás tomándote los de nuestra generación en un vaso de vino, un vaso de whisky, los de las generaciones más jóvenes una pinta de birra. Lo cierto es que el alcohol es uno de los consumos más asociados a todos los otros consumos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos abordar la problemática
de la salud mental, primero preventivamente, porque el tema no es solamente qué hacemos cuando hay que internar a alguien, que ese es un problema gravísimo, pero es como cuando empezó la pandemia, tenemos que tener más respiradores, más camas de terapia intensiva. Bueno, pero también tenemos que tratar, ahora tenemos la vacuna, fantástico. Con esa misma lógica, tenemos que poder pensar la salud mental, tenemos que poder trabajar con la población para que no necesitemos llegar al último recurso, que es la internación. Por supuesto que cuando llegamos a la situación de internación o de consulta, tenemos que tener, ¿sí?, la cantidad de camas disponibles, los dispositivos que puedan alojar estas problemáticas, pero pensemos eso como en paralelo, ¿no? Las camas de terapia intensiva y los respiradores, bueno, los dispositivos especializados para dar respuesta a las problemáticas de la población actual, que tiene un perfil específico, ¿sí? No es lo mismo que hace 50 años atrás. Ahora, entonces, esto es un problema, perdón. Dale, no, que ahora quería hablar del tema de la internación, pero una chiquita, Mauri. Cuando planteabas de que esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto hay que hacer, ¿y quién lo tiene que hacer? Porque hace muchos años que venimos hablando de esto, en muchas notas que hicimos con vos nos preocupamos por esto. Ocurre que cada vez tanto cambió en 20 años, como vos pusiste un ejemplo de 20 años, el consumo, el alcohol, al hoy, y eso genera que se modifiquen en tratamientos la ley. Digo, ¿quién tiene que determinar esto? ¿Políticas de salud, un ministerio? ¿Quién? Mira, por un lado están las políticas públicas, obviamente, ¿sí? Pero como son cosas de largo alcance, digamos, de transformación, también hay que trabajar con el sector privado, con las universidades, con la formación de los profesionales y con, obviamente, con la inversión en salud mental. Por eso puse, a ver, empezó la pandemia. ¿Cuánto se invirtió, sí, en más camas de terapia intensiva y más respiradores? Pensemos en esa dinámica. Nosotros estamos en una emergencia sanitaria de salud mental. O sea, estamos en una emergencia de salud mental. Haber atravesado una emergencia humanitaria como la pandemia nos coloca en que una situación que ya venía desfinanciada, poco tenida en cuenta, dejada de lado, nos coloca en una situación de emergencia, y hay que entender que hay una emergencia de salud mental mundial, ¿sí? Hay una población mundial profundamente afectada, que ya venía afectada, y que la pandemia está haciendo estragos, que para colmo todavía seguimos con coletazos de la pandemia. Entonces, se requiere una inversión enorme, ¿sí? Pero también se requiere formación y comprender que hay que actuar en modo emergencia. No es ver qué vamos a hacer para dentro de 5 años, es qué hacemos hoy, ¿sí?, con una comunidad con aumento de depresión, aumento de ansiedad, aumento de consumos, aumento de violencias. ¿Me comprendés, Sí. Raúl? Sí, totalmente, doctor. Silvia, vos sabés que ahora se está haciendo un debate sobre el tema de la ley de salud mental. Nosotros fuéramos, creo que los colegios de médicos, los primeros que hicimos un reparo importante sobre el tema de la ley de salud mental, entendíamos que no daba satisfacciones a la población, tampoco a los profesionales. Y ahora, bueno, vemos no con satisfacción tampoco, pero vemos que todo el orbe, todo el mundo ahora está haciendo críticas a la ley de salud mental. A organizaciones de pacientes, los pacientes, las organizaciones no gubernamentales, hasta el mismo gobierno, los periodistas. ¿Qué le podemos explicar a la gente de por qué esta crítica ahora a la ley de salud mental? Mira, la ley de salud mental fue desarrollada como una forma de defender los derechos de las personas, sobre todo de las personas que están internadas, ¿sí? Hay más de 12.000 personas internadas, estoy hablando en los monovalentes públicos, ¿sí? No está censado todo. Personas que de pronto hace años que están internadas, sin que nadie realmente se ocupe seriamente de ver cómo están mal.
Entonces, la ley de salud mental es una ley que cuida y defiende derechos. Ahora, la verdad, entre nosotros, y sé que esto sale a la audiencia, el problema no es la ley de salud mental. El problema es que no tenés los dispositivos. La ley de ninguna manera prohíbe la internación involuntaria. Al contrario, lo que dice, a ver, si el paciente no da consentimiento, pero hay un equipo que dice que requiere internación, hay que internarlo. El tema es que no hay dispositivos suficientes, es esto de la desinversión de la que hablábamos antes, no hay ni dispositivos suficientes. Y lo que es peor, muchos de los que hay no están adaptados para dar respuesta. Mira, es el día de hoy, yo voy a dar un ejemplo típico. Conseguí una cama de internación para la hija de un amigo que estaba con severo riesgo de suicidio. Había hecho 3 intentos de suicidio, necesitaba estar internada, conseguimos una cama de internación. Perfecto, le internaron, 15 días sin hablar con la familia. Eso es del siglo XIV, porque ¿cómo vas a tener aislada una persona sin trabajar con la familia, que es de donde va a tener que volver a insertarse la persona cuando salga de la internación? O sea, recuerdo nuestros años del Paro y Cien, Mauricio, y del Servicio de Salud Mental del Paro y Cien, donde hacíamos y se sigue haciendo la internación familiar. ¿Por qué? Porque si hay una crisis, ¿sí?, que amerita una internación, vos necesitas que el entorno que tiene que acompañar a esa persona, ¿sí?, que va a salir de la internación, porque no se va a quedar de por vida en la internación, ¿quién está exento de tener una crisis severa de salud mental? Que te pase algo grave en la vida y te descompenses. Necesitas una familia, un entorno, una escuela que sepa cómo lidiar con esto. Entonces, el tema no es la ley, porque la ley permite, ¿sí? Muchos se agarran de eso, de que el consentimiento del paciente, pero en realidad la ley permite que vos internes a alguien que no está en condiciones de dar consentimiento. La mamá de Chano lo dijo clarito: si alguien tiene coaptada su libre albedrío porque padece una adicción y ni siquiera lo reconoce, ni siquiera se autopercibe, digamos, como alguien con un problema, bueno, hay un equipo profesional que tiene que evaluarlo. Entonces, insisto con esto, el problema es el sistema sanitario, el sistema de salud, que no está dando respuesta a una problemática que está estallada, que es una emergencia. A ver, de la misma pongo este ejemplo, de la misma manera que compramos cantidad de respiradores, digo compramos como país, que compramos millones de vacunas, que se abrieron más camas de terapia intensiva, hay que preparar, ¿sí?, al sistema sanitario para dar respuesta a una... Necesitas un turno para una persona y te dan lista de espera para 3 meses. Estás hoy con una crisis de angustia o con una depresión. Tenés una depresión moderada y se transforma en una depresión severa porque te hay que esperar 3 meses un turno. Eso es una locura. Vos sabés no que, sé si se entiende. sí, clarísimo. El caso que resumís es tan llamativo. Te pones contenta porque lograste un turno para una paciente y encima la internan y en 15 días no ve a la familia. O sea, ni una cosa ni la otra. Exactamente. Entonces me parece que lo que tenemos que trabajar es, primero, hay que invertir en salud mental, porque si no invertimos en salud mental, no solo vamos a estar mal, viste esta cosa de la ciencia positivista que separa la cabeza del cuerpo, la mente. Por eso puse el ejemplo del hígado graso, ¿sí? Nosotros sabemos que en las Américas lo que más mata son las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, el cáncer, ¿sí?, la diabetes. Bueno, todas tienen como factor de riesgo cuestiones ligadas a la salud mental: consumo de alcohol, de tabaco, vida sedentaria, mala alimentación. O sea, si no abordamos la salud mental como algo amplio y desde lo preventivo, porque además de responder a esta emergencia actual, tenemos que tratar de que las próximas generaciones no queden devastadas por esta situación.
los adolescentes y las adolescentes con cuadros depresivos, intentos de suicidio. Tenemos que poder... A ver, en salud mental no hay vacunas, pero sí hay acciones específicas, ¿sí?, que ayudan a prevenir, a reducir el riesgo de enfermar. Quiero transmitir esto porque, a ver, como ustedes ya saben, yo soy especialista en emergencias y desastres. Entonces, se sabe que hay muchas acciones que se pueden tomar en el momento agudo, ahora que estamos atravesando semejante crisis, para reducir el riesgo de que dentro de 2, 3, 4, 5 años tengamos, ya antes de la pandemia, la OMS consideraba que la depresión iba a ser la primera causa de enfermedad en el mundo. Antes de la pandemia, ¿se imaginan lo que va a ser esto cuando la pandemia termine? Vamos a tener, no sé, un 25% de la población con algún padecimiento de salud mental. Entonces, tenemos que invertir en recursos humanos, pero también tenemos que invertir en acciones de prevención. Además de esto, digamos, entender, la población tiene que entender que la ley no prohíbe, ¿sí?, la internación involuntaria. Y algo más importante aún, los dispositivos se tienen que adaptar al abordaje de los consumos problemáticos, porque no es lo mismo internar a alguien que tiene una dependencia física, no solo psicológica, a una sustancia, ¿sí?, que internar a alguien que tiene un cuadro de depresión. Digamos, no se puede meter todo en la misma bolsa, ¿sí? Y es muy importante entender esto, por eso hemos tomado la decisión de decir, bueno, vamos de nuevo con la formación de profesionales que estén, que no sean esto que decía mi paciente, ¿no?, que estén formados para dar respuesta a las problemáticas actuales, que no son las mismas que hace 50 años atrás. La sociedad cambió y el contexto cambió, y a ver, el ser humano está atravesado por la historia familiar, personal, pero también por el contexto social, por la realidad económica. Digamos, no se puede separar. Entonces hay que poder pensar, ¿sí?, cómo abordar la problemática de salud mental, cómo invertir en serio, ¿sí? Esto, pongamos en paralelo, ¿cuánto invertimos en las vacunas? ¿Sí? ¿Cuánto invertimos en los respiradores? Bueno, hagamos una inversión similar, ¿sí?, para salud mental, porque vamos a terminar muy mal, no solo de la salud mental, ya hicimos la conexión. ¿Cuántos van a terminar con cirrosis, con cáncer de hígado? ¿Sí? ¿Cuántos van a terminar con deterioro cognitivo? Porque es una rueda. Lo que pasa en el manejo de mis emociones y de mi salud mental impacta directamente en mi cuerpo. Silvia. Y además impacta en lo social, porque, discúlpame esto y Dale, cierro. dale. Si vos no podés controlar tus emociones, no las podés modular, apelás al alcohol, ¿qué termina pasando? Que tenés más incidentes de tránsito porque conducís alcoholizado, estás más violento y golpeás a tu familia. O sea, esto es una cadena y hay que empezar a cortarla y abordarla con esta complejidad. No solamente pensando dónde internamos al que... Obvio, hay que pensar dónde internamos al que llega a esa última instancia, pero hay que empezar a atajar el problema antes, porque es como... hagamos el paralelo todo el tiempo con las vacunas y las camas de terapia y los respiradores, porque creo que a la comunidad nos sirve entender que la salud mental no es una cosa tan extraordinaria que anda flotando por acá arriba de la cabeza, ¿sí? La salud mental es algo que podemos abordar y además comunitariamente. Por ejemplo, yo tengo muchas ganas de dar un curso a toda la comunidad, y de hecho armé una charla TED para eso, de cómo nos podemos acompañar entre las personas, entre todos, todas, en una situación de crisis. Cómo ayudarnos, porque eso también es fundamental. Cómo comunitariamente construimos salud mental y no enfermedad mental. Si a veces llamás por teléfono a un lado y te ladran, o cruzás la calle y alguien te tira el auto encima.
Eso también es salud mental. Yo noté 3 puntitos, Silvia, ¿estás ahí? Sí. Sí. No sé, por ahí me quedaron afuera, pero son como aspectos generales o principales de la ley, que dice priorizar acciones y servicios ambulatorios, algo hablamos. Garantizar derechos de pacientes neuropsiquiátricos a que no sean discriminados. Que el ambiente donde sean tratados tenga el resguardo y sean aptos. Y además que puedan mantener la intimidad con los otros, ¿no? Me parece que por ese lado Sí. también está Pero es muy bien. que, a Decime. ver, yo no sé, Raúl, si alguna vez visitaste un monovalente. No. Bueno, de pronto vos te encontrás internado en un monovalente, durmiendo en un lugar con 50 personas que jamás viste en tu vida. A mí me tendrían que directamente anestesiar para que pueda dormir en un lugar con 50 personas que nunca vi en mi vida. ¿Se entiende lo que claro. quiero decir? Sí, claro. O de pronto pasa, ¿sí? Como ha pasado y es de público conocimiento, que hablo de las internaciones en los monovalentes, ¿sí? En estos lugares donde muchas veces se vulneran los derechos individuales, ¿sí? No tenés derecho a la intimidad, no tenés derecho a elegir qué comer, es lo que hay y es lo que tenés que comer. Entonces, ¿qué pasa? Si esto durara el tiempo que requiere una recuperación terapéutica, bueno, vos decís, bueno, son 15 días, porque un promedio de días de estado en un hospital general, que es donde debería hacerse la internación, un hospital general cercano a donde la persona vive, porque vos pensás esto, de pronto alguien que vive, no sé, en el interior de la provincia de Buenos Aires termina internado en un monovalente Cava o termina internado en un monovalente en La Plata. Queda totalmente desconectado de su familia, de su entorno, 300 kilómetros, pero pensá esto, estas internaciones se han prolongado y se prolongan por años, parecen depósitos de personas. Claro. Entonces, hay que entender esto, que el espíritu de la ley, cuando se creó, ¿sí? Estaba destinado básicamente, además, al cuidado de los derechos humanos de las personas que están en los monovalentes, no solo a los que están afuera. Ustedes piensen, ¿sí?, que todavía hay cerca de 10.000, yo no tengo el dato exacto porque el último censo fue del 2019 y eran 12.000 personas. 12.000 personas, ¿sí?, que están privadas de su libertad, muchas de ellas por causas sociales, que estarían en condiciones médicas de estar de alta, ¿sí?, y están ahí por causas sociales. Entonces, tenemos que entender esto porque, claro, es una ley que puesta hoy, dice, pero ¿por qué dice estas cosas? Dice estas cosas porque estas cosas pasan y están invisibilizadas. Porque no, a ver, no hace mucho, ¿sí?, en un monovalente, un paciente mató a golpe a otro paciente y no había un solo enfermero en toda la noche. Y esto lo puedo decir porque es público, ¿sí? Entonces, eso no puede pasar, no debe pasar, pero además no puede seguir pasando. Entonces, ese es un aspecto, pero la gente tiene que tener claro para defender sus derechos, sea quien sea, que de ninguna manera la ley actual prohíbe la internación involuntaria. De ninguna manera. No deben aceptar que le digan, no, si el paciente no quiere, nos interna. Lo que sí requiere es que sea evaluado por un equipo interdisciplinario, porque antes, ¿qué pasaba? Que de pronto un médico cualquiera, alguien que no tenía ni idea de salud mental, indicaba una internación y de pronto alguien quedaba privado de su libertad, ¿sí?, sin ninguna evaluación por meses. La ley no prohíbe la internación involuntaria. Bien. Al contrario, el artículo 20 de la ley, digo para que la gente sepa cómo defender sus derechos. Silvia. Que cuando le digan, no, el paciente no quiere, no. Usted lo tiene que evaluar y tiene que evaluar realmente, ¿sí? Y no es solamente el riesgo actual, porque si alguien tiene consumo severo, se sabe que bajo los efectos del consumo, ¿sí?, no puede decidir sobre su voluntad, decide la sustancia, por decirlo de alguna manera. Está bien, clarísimo. Ahora, desde lo público, Mauricio, ¿no? Es lo que cuenta ella. Entonces, el cobijo es lo privado. ¿Y quién llega a lo privado?
No, es imposible. El que tiene algún tipo de cobertura, pero yo quería particularizar el ejemplo que da Silvia, porque este luctuoso hecho de la cocaína contaminada, ¿te acordás? Con fentanilo, que provocó 25 muertos. Acordate del paciente que de pronto tuvo ese antecedente de haber consumido, fue internado, le salvaron la vida y cuando le dieron de alta, lo que hizo fue a consumir el mismo producto que le provocó casi la muerte. O sea que evidentemente no está en condiciones de decidir absolutamente nada, porque como bien decís vos, está bajo los efectos de la sustancia la que está comandando, no su voluntad. Exacto. Y el error ahí, digamos, es pensar que lo compensás clínicamente, lo das de alta, pero no le haces un seguimiento de salud mental. Por eso te decía que los dispositivos tienen que incluir esta dinámica, porque, a ver, hace 30 años atrás vos no tenías el volumen de personas con consumos problemáticos y de este tipo de sustancias que tenemos ahora, ¿sí? Las razones por las que las causas, las personas, cuántos años de paro hicieron en Hospital General en el medio de la matanza, ¿no es cierto? Las razones por las que la gente iba a la guardia de salud mental, de psiquiatría, no eran estas, a ver, no había este volumen de consumo problemático. Entonces, suponete, se sabe, esto es muy clave para que la población que escucha este programa se lo lleve, se sabe que después de un intento de suicidio, si se hace una consulta especializada, se reduce el 70% el riesgo de un segundo intento. Entonces, si alguien va a la guardia, ¿sí?, por un intento de suicidio, no se puede volver a la casa, ¿sí?, por más que le hayas compensado y le hayas hecho lavaje de estómago, lo que sea, no se puede volver a la casa sin que sea evaluado por un equipo de salud mental y sin un turno de seguimiento de salud mental. Porque si vos sabés esto de las acciones que se conocen a nivel mundial, que hay acciones específicas que reducen el riesgo. Entonces, esto hay que entrenarlo y tenerlo incorporado, como usar el estetoscopio, hay que tenerlo casi como una cosa automática. Llega alguien con una intoxicación de consumo problemático, no es que vos lo estabilizás clínicamente y lo dejás que vuelva a salir. No puede volver a salir sin una evaluación de salud mental que evalúe si esa persona está en condiciones de volver al mismo ámbito, viste esto que hablábamos, al mismo ámbito donde se genera el problema, porque esa persona, no, fíjate, no está en condiciones de volver. Y eso solamente lo puede evaluar alguien que está entrenado, porque si no, vos decir, bueno, lo desintoxiqué, fenómeno, lo mando a la casa, vuelve a hacer lo mismo, que es lo mismo que una conducta violenta, ¿sí? Las intervenciones de salud mental hoy tienen que ser intervenciones que contemplen los 3 niveles de prevención. La prevención primaria, o sea, tratar de reducir el riesgo de que las personas nos enfermemos. La prevención secundaria, que es abordar el tema lo más rápido posible, eso que hablaba de que tenés una depresión leve, no te puedo dar un turno para dentro de 3 meses porque, a ver, de leve va a pasar a severa. Entonces, la secundaria, que es abordar rápidamente el problema, y la terciaria, que es la rehabilitación. Muchas veces lo que necesitas es volver a trabajar en cómo modular una serie de cuestiones para no volver a entrar en crisis. Entonces, poder pensar la salud mental como pensamos, no sé, la terapia intensiva, la pediatría, o sea, si no parece un cuco la salud mental, no es un cuco, hay que poder abordarla en todos los niveles y que estemos entrenados en cómo manejarla, no solo los especialistas, todos los equipos de salud, las fuerzas de seguridad, digamos. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia de salud mental y como si dijéramos, ¿estamos llenos de problemas de salud mental? Sí. Bueno, sí, hay que tratarlos como tal. Silvita, se nos fue el tiempo, tenemos que cerrar. Avisanos cuando viene la charla TED, porque en crisis y una persona que ayude a que el otro se ayude y nos ayudemos todos, está bárbaro. Hay una que ya está. Dale. Hay una que ya está, que es clave para ayudar emocionalmente en una crisis. Bueno, mandanos datos que nosotros lo difundimos acá, Doc.
Nada, como siempre, el agradecimiento y el cariño de siempre. Que te mejores, Silvita. Muchas, muchas gracias y gracias por este espacio, porque Por favor. ayuda a que la gente entienda, ¿eh? Un abrazo muy, muy grande desde casa.